Hola, buenas tardes a todos y muchas gracias por estar aquí. Como sabéis, es el tercer lunes consecutivo del ciclo Un Aragón de Novela, que cumple ya 4 años y que estamos muy satisfechos de él. Y quiero aprovechar también para dar las gracias a la Fundación Ibercaja por darnos esta posibilidad a Juan y a mí de organizar un ciclo así y sobre todo a todos vosotros que venís a escucharnos. Hoy vamos a hablar de Buñuel, como ya habréis visto, y para eso tenemos a Antonio Martín Barrachina con nosotros. Para quien no lo conozca, voy a dar una breve biografía. Y, a ver, empecemos. Antonio Martín Barrachina es investigador y profesor de la Universidad de Zaragoza, donde estudió Filología Hispánica con premio extraordinario. Sus investigaciones han centrado la literatura y la historia contemporánea de los siglos XIX y XX, con especial atención en las figuras de Federico García Lorca, Luis Buñuel o Jacinto Benavente. Es autor de libros como Jacinto Benavente, Plenitud Española y de distintos artículos y ensayos que han aparecido en publicaciones de referencia, como por ejemplo los Anales de la Literatura Española, Boletín de la Real Academia Española, Anales de Historia del Arte y Revista de Literatura. Ya en sus estudios de grado y máster comenzó a trabajar la obra literaria de Buñuel, obteniendo importantes reconocimientos académicos por sendas ediciones críticas de su poesía y teatro. Desde entonces ha realizado aportaciones sustantivas sobre el tema como Luis Buñuel, poeta de vanguardia, realidad literaria y reconstrucción historiográfica, y Luis Buñuel, Pepín Bello y el polismo dramático sobre la génesis de Hamlet. Actualmente trabaja en una edición crítica de la literatura de Buñuel y en el libro Luis Buñuel y el teatro. En esta conferencia que va a impartir hoy nos adentraremos en la faceta menos conocida de uno de los cineastas más influyentes del siglo XX, el genial Luis Buñuel. Descubriremos la temprana vocación literaria de Buñuel, que desarrolló poesía, narrativa y teatro, influido por maestros como Ramón Gómez de la Serna y en complicidad con figuras como Federico García Lorca, Salvador Dalí y José o Pepín Bello. Durante la conferencia se explorarán los aspectos literarios de Buñuel, su obra poética y teatral, y cómo esas contribuciones se entrelazan con su célebre carrera cinematográfica. Es una gran oportunidad para redescubrir a Buñuel desde la perspectiva literaria y vanguardista, ofreciendo una visión completa de su legado artístico. Vamos a empezar ya dándole un fuerte aplauso a Antonio. Buenas tardes, gracias Isabel por la presentación y la cordial acogida en este ciclo de conferencias. Hago extensivo el agradecimiento también a Juan Bolea como codirector del mismo y por supuesto a la Fundación Ibercaja que lo sigue patrocinando otro año más. Es una cosa muy obvia lo que voy a decir para comenzar, pero cuando hablamos de Luis Buñuel, y más cuando lo hacemos en Zaragoza, no solo nos referimos a uno de los cineastas más influyentes y para muchos el mejor y más importante cineasta español de la historia del cine, sino a la figura cultural más importante y universal de la historia contemporánea de Aragón después de Goya. Además, en este 2024 acabamos de superar los 40 años de su muerte, 25 de julio de 1983, y estamos a las puertas de los 125 de su nacimiento, 22 de febrero de 1900. Sin embargo, en esta conferencia no me voy a ocupar, como suele ser frecuente, de su habitual faceta como cineasta, sino de su más desconocida faceta como escritor, que, como espero que compartan al final, justifica con creces su presencia en este ciclo dedicado a Aragón y la literatura. Si ustedes acuden hoy, en cualquier momento, al libro firmado por Buñuel, a su libro más famoso, me refiero a sus memorias, Mi último suspiro, lo primero con lo que se van a encontrar es una advertencia, y por partida doble. Yo no soy hombre de letras, yo no soy hombre de pluma. Las memorias se publicaron en marzo de 1982 y en diciembre, Ediciones del Alto de Aragón publicó la primera recopilación de su obra literaria, solo unos meses de diferencia, a cargo del profesor de la Universidad de Zaragoza, Agustín Sánchez Vidal, al que el propio Buñuel, durante la elaboración de la edición, le confesó lo siguiente: «Hoy yo puedo tener alguna importancia como cineasta, pero hubiera dado todo gustoso a cambio de ser escritor. Es lo que realmente me hubiera gustado ser, porque el mundo del cine es muy agobiante, hace falta mucha gente para hacer una película. Envidio al pintor o al escritor que pueden trabajar aislados en su casa, pero no valgo para escribir. Me repito,
lo que a un escritor le cuesta 2 minutos, a mí me cuesta 2 horas. Buñuel no estaba mintiendo. Rafael Alberti recordó esta característica, lo mucho que le costaba trabajar sus textos literarios. Sé que a él le costaba un trabajo enorme escribir y sufría muchísimo. Se pasaba las noches lo contaban en broma Federico y los demás, Luis Buñuel escribiendo sus cosas literarias con un gran dolor, con un gran esfuerzo. La publicación de la obra literaria, 1982, fue el primer paso para recuperar a este escritor perdido y recobrado, como hoy les propongo aquí, con este claro guiño proustiano, que durante mucho tiempo, algo más de una década muy importante además en su formación artística, quiso ser y también fue Luis Buñuel, al lado de unos compañeros de viaje como Ramón Gómez de la Serna, Federico García Lorca, Salvador Dalí o el oscense Pepín Bello, al compás de las vanguardias históricas del momento y en el contexto tan importante de la vivencia diaria del Madrid de la Edad de Plata. Cuando hablamos de la literatura de Luis Buñuel, se suele empezar en 1922 con la publicación de su primer texto literario. Sin embargo, si queremos rastrear debidamente estas raíces, el recorrido tiene que ser necesariamente mucho más amplio y tenemos que remontarnos hasta su infancia en Calanda. Ustedes saben que Buñuel nace en Calanda de forma un tanto accidental y a los pocos meses la familia se traslada a Zaragoza. Primero en la calle del Coso, número 5, luego en Independencia 29, donde hoy está el Heraldo, a pocos metros de aquí. Pero durante la Semana Santa y el verano, la familia vuelve cada año a Calanda. Buñuel, en Zaragoza, estudia la primera formación en los Hermanos Corazonistas y luego en los Jesuitas, y a la edad de 7 u 8 años, sus padres, en uno de los viajes que hacían con frecuencia a París, le traen un teatrico de juguete de alrededor de 1 metro de alto y de ancho, que, como recordaba su hermana Conchita, su hermana favorita, se convirtió muy pronto en su juguete predilecto. Se convirtió en un salón inamovible, en un elemento inamovible dentro del salón familiar, este teatrico que tenía 2 telones, un salón del trono y un bosque y unos personajes convencionales para ellos, un rey, una reina, un bufón y los escuderos. Pero Buñuel era Buñuel y enseguida amplió el elenco introduciendo una figurita de la Torre Eiffel que sus padres tenían de decoración en casa y un león en actitud de abalanzarse sobre la presa que hasta entonces había sido un simple pisapapeles. ¿Qué hizo Buñuel? Atar la Torre Eiffel con una cuerda a la cola del león y pasearla por el escenario de su teatro. Porque no es que fuera solo un juego para él. El joven Buñuel se sentía dueño, empresario y director teatral de un teatro propio, el Teatro LBP, es decir, el Teatro Luis Buñuel Portolés. Organizaba sus funciones improvisando unas pequeñas obrillas para sus amigos, que ensayaba ya durante 8 días, y cuando estaba en Calanda disponía en el granero de la casa filas de sillas para formar el patio de butacas, invitaba a los amigos de Calanda y cuando terminaba la representación les daba una merienda de caramelos y agua con vinagre y azúcar, que ellos pensaban que era una bebida exótica y que por tanto se bebían con mucha emoción. Pero como dueño y empresario de un teatro no siempre podía hacer lo mismo. Y una de las primeras innovaciones consistió en la realización de sombras chinescas. Todo quedaba oscuro y con una linterna proyectaba las sombras en el fondo del telón. ¿Y qué representaba con esas sombras? Pues representaba que con un martillo y con un berbiquí agujeraba la cabeza del público e iba extrayendo objetos de la cabeza de esos niños que formaban el público. Pero había que seguir innovando. Y como ven en pantalla, en la temporada de 1913, introdujo la novedad de realizar unas luchas grecorromanas. Este documento se conserva en Filmoteca Española, en Madrid, está escrito con la grafía escolar de Luis Buñuel y pueden ver cómo introduce, de entre ese público de amigos de los chicos de Calanda, a los luchadores que van a formar parte de esas luchas grecorromanas. Luchador zaragozano, elefante aragonés, oso calandino, la serpiente, luchador alcañizano y, por supuesto, el león calandino, de 1,68 de alto y 67 kilos.
Ya en Zaragoza amplió este interés por el teatro y por la teatralidad, asistiendo al circo, a las zarzuelas, a las primeras proyecciones cinematográficas que sabemos que vio con 8 años, y al viajar a Madrid, octubre de 1917, para estudiar en la residencia de estudiantes, encontró nuevos estímulos para seguir desarrollando esta incipiente pasión por la literatura. Pueden ver al León de Calanda realizando sus entrenamientos matutinos en la residencia de estudiantes, era miembro del club de atletismo, participaba en competiciones de boxeo, escalaba la fachada de la residencia de estudiantes, se arrojaba del tranvía con los pies por delante en el lugar donde él quería bajar y donde naturalmente no había una parada, pero se estableció poco tiempo después. Y era natural, por tanto, que este joven, a otro joven de familia también burguesa, pero mucho más pueril y timorato, llamado Salvador y apellidado Dalí, le pareciera un joven terriblemente aragonés. Buñuel reconoció, más allá de estas anécdotas, que la residencia de estudiantes fue decisiva para su formación vital. Si acuden a sus memorias se van a encontrar con la afirmación: puedo asegurar sin temor a equivocarme que de no haber pasado por la residencia mi vida hubiera sido muy diferente. Allí me encontré ante una elección inevitable. En aquella elección influyeron el ambiente en que vivía, el movimiento literario que existía en Madrid y el encuentro con unos excelentes amigos. Su deseo de ser escritor tiene mucho que ver con estos tres condicionantes y es en buena medida también una elección que a él se le presenta como inevitable. En la residencia descubre y redescubre la literatura rusa, la vanguardia francesa, pero también a Freud y sus teorías sobre los sueños, y tiene la oportunidad de asistir a conferencias de importantes escritores europeos como Chesterton, Paul Valéry o el padre del futurismo Marinetti, pero también de filósofos importantes como Bergson, arquitectos como Le Corbusier y científicos como Einstein, en la misma gira que luego lo traería a Zaragoza, y tras cuya asistencia Buñuel escribió un cuento, 1923, titulado ¿Por qué no uso reloj? En ese cuento trasladó la impresión que le produjo conocer el impacto en la concepción del tiempo de la teoría de la relatividad, igual que Dalí era lo propio al pintar esos relojes blandos tan característicos. Segundo condicionante al que se refería Buñuel, el ambiente de Madrid. Se hace pronto asiduo de los círculos vanguardistas y de las tertulias, cafés de Platería, Pombo, Oriente, del Prado, donde asistía otro aragonés ilustre, Santiago Ramón y Cajal, y conoce en esos espacios a Borges, a Gómez de la Serna, a Huidobro o a Guillermo de Torre. En ese sentido podemos afirmar que también para Buñuel estos espacios de sociabilidad burguesa fueron la verdadera universidad, como decía Unamuno, y como no estamos en una universidad se puede decir. Y en tercer lugar, esos excelentes amigos con los que se encontró en la residencia. Fundamentalmente, para lo que nos interesa hoy aquí, Federico García Lorca, al que conoció en 1919, y desde entonces comenzó una estrechísima relación de amistad que pueden ver atestiguada tanto en la fotografía como en la dedicatoria especial que le dedica Federico a mi queridísimo Luis Buñuel, Acta de eterna amistad. La amistad durará unos 5 o 6 años, pero esas cosas no se suelen saber cuando se cree que va a ser eterna. Digo que la figura de García Lorca fue muy importante porque le permitió redescubrir la tradición literaria y pictórica nacional. No solo conocerla de una manera mucho más amplia, y en ese sentido él afirmó muchos años después de estos momentos: soy un escritor fracasado y sin embargo a Federico se lo debo todo. Es decir, sin él yo no habría sabido lo que era la poesía. No solo descubrió, como decía, la tradición literaria, sino el conjunto que algunos historiadores han denominado irracionalismo autóctono. Es decir, un hilo conductor en la tradición cultural española que arranca en la Celestina y la novela picaresca, llega al barroco de Calderón, de Gracián, de Quevedo, de Valdés Leal, del Greco. Parece reaparecer después en los personajes de Galdós y encuentra una especie de culminación en el esperpento de Valle-Inclán. Recuerden lo que se dice en Luces de Bohemia, el esperpentismo lo ha inventado Goya. Goya un poco como la síntesis de esta tradición entre la vanguardia
y el clasicismo, que no en vano son las fuentes a las que van a acudir a beber las vanguardias. Además, en Madrid, como aficionado que era ya a la música y al teatro, descubrió la ópera, la gran ópera de Wagner en el Teatro Real. Buñuel seguía las óperas con el programa en la mano, y, según nos cuenta uno de sus biógrafos, en el Parque del Retiro, en compañía de Federico García Lorca y Juan Chabás, asistió a unas modestas representaciones de títeres que realizaba allí el titiritero y antes domador de leones, con lo cual piensen que al león de Calanda debió encandilarle un personaje así, Félix Mayeu. Pronto lo ayudaron en estos montajes para niños y al final lo acabaron llevando a actuar al Salón de Actos de la Residencia de Estudiantes, 5 de mayo de 1922, en una sesión en la que el propio Buñuel, como telonero, dictó la conferencia El Guiñol. La conferencia El Guiñol es un repaso histórico muy minucioso desde Grecia y Roma de este tipo de tradición teatral popular, pero no es un mero repaso descriptivo. Es un repaso que destaca, y les cito de la conferencia, sus sugestiones estéticas, sus muchas posibilidades para hacer un nuevo espectáculo de arte, para hacer un arte nuevo con sus elementos. En estas mismas fechas, literalmente, Federico García Lorca está haciendo lo mismo, con sus experimentos con los títeres de Cachiporra y sus primeras farsas. Y además en la Residencia, que no hay que olvidar que era la punta de lanza de todo un programa educativo liberal para los jóvenes españoles de corte institucionista, gracias a la convergencia de tradición nacional y vanguardia internacional, pudieron experimentar con la tradición con fines vanguardistas y acudieron a su obra teatral favorita, imprescindible en España hasta hace muy poco, en el Día de Todos los Santos, Don Juan Tenorio. Aquí los tienen en la representación del Don Juan Tenorio, el 1 de noviembre de 1920. ¿Por qué les pongo profanando Don Juan Tenorio? No solo porque lo ponía así en el programa de mano, que se ha conservado de esas representaciones, sino porque para realizar esa representación el propio Buñuel escribió un libreto titulado La profanación de Don Juan, con lo cual creo que el título es lo suficientemente significativo para no entrar en más detalles al respecto. Aquí tienen nuevas fotografías de la profanación de 1924, en la que ya se ha incorporado Dalí. Y no tenemos que pensar que esto era un simple juego pasajero de un día del año. El Tenorio fue fundamental para los tres. Federico García Lorca dice en una entrevista de 1935, un año antes de morir, que el Tenorio es lo más nuevo que a mí se me ocurre y por tanto lo que yo haría si me lo encargaran. Dalí, lo van a ver ahí, realizó también una escenografía para un montaje de 1949 y Buñuel no perdió ocasión de seguir profanando el Tenorio, como en esta representación en la que hizo de Don Diego, que él mismo dirigió en el nuevo Teatro Fabregas de México. No podemos entrar tampoco en más detalles, pero en muchas de sus películas encontramos también alusiones a la gran obra de Zorrilla. Bien, en estas coordenadas, por tanto, la Residencia, el ambiente de Madrid, los excelentes amigos, eso que él llamaba una elección inevitable en sus memorias, se desarrolla la primera literatura de Luis Buñuel. Una literatura que tiene mucho que ver, como es natural, con el movimiento vanguardista fundamental en Madrid, el ultraísmo, y por tanto, en la revista Ultra, el órgano del movimiento y una de las más importantes para la vanguardia en España, encontramos ya en 1922 la primera pieza publicada de Luis Buñuel, un relato titulado Una traición incalificable, que no en vano es una impugnación de la idea romántica del autor, que había construido todo el siglo XIX, de acuerdo con las ideas que demandaba el arte de vanguardia. Esas ideas que luego Ortega reuniría en la deshumanización del arte de 1925. Aquí pueden ver el segundo texto publicado por Buñuel, 1922 también, en este caso la revista Horizonte, en la que un año después va a publicar un relato titulado Suburbios, que constituye el primer acercamiento del autor al tema de la marginalidad, de la pobreza, de los arrabales urbanos, temas fundamentales de películas como Las Urdes, Los Olvidados, Viridiana, en buena medida. ¿Qué es instrumentación? Instrumentación es una descripción vanguardista
por medio de greguerías de los instrumentos que componen una orquesta. Les leo algunos ejemplos. Violines, señoritas cursis de la orquesta. Violas, violines que llegaron ya a la menopausia. Arpas, piensen cómo se toca el arpa. Balcones dorados por donde unas señoritas endomingadas asoman sus bustos. Podemos leer en este texto el recuerdo de su megalomanía, de su melomanía. A los 13 años comienza a tomar clases de violín. Los inefables tambores de Calanda lo van a encandilar siempre también durante toda su vida, pero el texto es ante todo un homenaje clarísimo y voluntario a su maestro Ramón Gómez de la Serna, la figura más famosa de las letras españolas, afirmaba el propio Buñuel. Buñuel, como ven en la fotografía superior, dijo que asistió de 1918 a 1924 todos los sábados a la tertulia que Gómez de la Serna celebraba en el Café Pombo, de 9 de la noche a 1 de la madrugada. Y en ese sentido, el magisterio de Gómez de la Serna va a ser constante, no solo en su literatura, sino también en las películas que construye ya siendo un gran director. Max Shaw, por ejemplo, dijo que el cine de Buñuel es un cine que está lleno de greguerías. Pero fíjense también a quién dedica este texto Luis Buñuel, para Adolfo Salazar. Adolfo Salazar era un importante musicólogo que él conoció en la residencia de estudiantes y que justo también en esa misma fecha estaba trabajando con García Lorca para recuperar la tradición titiritera andaluza, el teatro cachiporro andaluz. En ese sentido, las vidas de uno y otro, de esos grandes amigos que eran en ese momento García Lorca y Buñuel, discurren por terrenos paralelos, no solo por encontrarse en el mismo lugar, en la residencia de estudiantes, sino porque sus aspiraciones renovadoras son las mismas. Un año fundamental en la evolución de su carrera como escritor es 1925. Buñuel deja la residencia de estudiantes y se marcha a Madrid. Y se marcha a París. Muy pronto va a conocer a la que será su esposa, Jane Rucard, y lo más importante es que comienza a encauzarse hacia el cine, no solo de una manera atractiva, sino profesionalmente. En 1926 se matricula en la Academia de Cine y trabaja como asistente de dirección del director Jan Epstein. 1926 también es el director de escena del estreno del retablo de Maese Pedro en Ámsterdam. ¿Por qué es importante este acontecimiento respecto de su condición como escritor? Porque en esta puesta en escena, si ustedes recuerdan, el retablo de Maese Pedro es una obra para títeres, para muñecos. Y aquí lo que vemos son actores. Buñuel ha trasladado sus ideas sobre la renovación teatral, expuestas en un interesante ensayo de 1923, Tragedias inadvertidas como temas de un teatro novísimo, a una representación de una obra que inicialmente estaba construida para títeres. Y él lo que ha hecho es humanizar a los muñecos y sustituirlos por actores. De nuevo, son las ideas de humanización, deshumanización, que justo un año antes había planteado Ortega en el libro al que me he referido ya. También en París, Buñuel comienza a trabajar como crítico de cine. Va a ser crítico para la revista francesa Cuadernos de Arte, pero sobre todo para la Gaceta Literaria. La Gaceta Literaria es la revista de la vanguardia más importante de España. Y en 1927, les traigo aquí en detalle la imagen, su director, Ernesto Jiménez Caballero, si ustedes hoy acuden a un diccionario de literatura en busca de Ernesto Jiménez Caballero, en el caso de que salga les va a salir Ernesto Jiménez Caballero, escritor franquista. Fue muchas cosas más. Lo presentaba ya el director como el cineasta Buñuel. El cineasta Buñuel. Sabemos, decía en ese artículo, que va a debutar con un film propio, que va a filmar con Gómez de la Serna, que ensaya literatura. Nosotros, le decía a sus lectores, esperamos mucho de Luis Buñuel. Buñuel en ese momento reseña películas como Metrópolis, Napoleón, La Dama de las Camelias, y escribe artículos sobre procedimientos técnicos del cine. Les leo algún título: Del plano fotogénico, Decoupage, Nuestros poetas y el cine, que abordan los procedimientos técnicos que toman parte en la realización de una película. ¿Y qué hace de forma paralela? Aplicar estos procedimientos cinematográficos en sus textos literarios. Los textos literarios de esta época, en su mayoría no publicados,
Son textos muy breves que están construidos como guiones, como pequeños argumentos que van sumando distintas secuencias que componen a través de distintas imágenes como si fueran bocetos para futuras películas. Lo veíamos también, además de trabajar como crítico, proyectaba ya realizar una película con Gómez de la Serna y en 1927 le encargan uno de los proyectos que llegará a obsesionarle: la realización de una película sobre Goya para conmemorar el tricentenario de la muerte del pintor. Pero como ustedes saben, Goya no murió en 1827, sino en 1828. Quien murió en un 27 fue Luis de Góngora, y una serie de autores, Buñuel, Gómez de la Serna, Valle Inclán, la Gaceta Literaria como órgano literario del país, adelantaron un año el centenario de Goya para oponerlo a lo que significaba conmemorar el centenario de Góngora. Antes me he referido a ese hilo conductor de la tradición nacional como irracionalismo autóctono. Bueno, pues eso es lo que se quería oponer a la significación de Góngora como poeta neopopularista para los jóvenes poetas del momento. Es la confrontación que se va a ver con el romancero gitano como cima de esa línea neopopularista y con la literatura de vanguardia, por ejemplo, de un Luis Buñuel, enfrentada a esa manera de leer la tradición. En un momento, además, en el que la amistad con García Lorca está ya rota para siempre. Buñuel, ¿qué hace para afirmarse ese año como escritor? Decidir publicar su primer libro de poemas y relatos. Un libro cuyas noticias podemos situar las primeras en 1926, pero que quiere publicar a toda costa en 1927. Le dice a Pepín Bello: me dejaré cortar una oreja si bien o mal no lo saco este invierno. Y es un libro, no lo sacó ni es invierno ni nunca, que se iba a titular Polismos, es decir, varios ismos o la unión de todos los ismos. Buñuel se refería así a sus composiciones de vanguardia. Si acudimos a alguna de las cartas de esta época que le escribe a Dalí o a Pepín Bello, a menudo encontramos te adjunto con la presente un polismo, y es un pequeño texto en prosa o en verso que está ensayando. Buñuel en ese sentido estaba mostrando las cartas boca arriba. Polismos lo tenemos que entender de acuerdo con el sentido del ultraísmo, de ese movimiento de vanguardia fundamental en la primera vanguardia española, que algunos historiadores han explicado muy bien con la metáfora de una esponja. Un movimiento que iba absorbiendo distintas ideas, distintas características de otros movimientos de vanguardia, futurismo, dadaísmo, expresionismo, para alcanzar una síntesis. Pues bien, este es el horizonte en el que surge la literatura de Buñuel y que él mismo reconoce al elegir como título para su libro de literatura Polismos. Pero ¿por qué tenía tanto interés en que el libro, aunque me corten una oreja, apareciera en 1927? Además de lo que hemos visto sobre la oposición Góngora-Goya, con la conmemoración de los centenarios, los otros poetas jóvenes estaban alcanzando renombre de esa manera. 1927, Rafael Alberti acaba Calicanto, Emilio Prados publica Vuelta, Luis Cernuda Perfil de aire, Josefina de la Torre Versos y estampas, y 1928, después de la conmemoración del centenario de Góngora, intensifica todavía más el florecimiento de estos nuevos poetas con la primera edición de Cántico de Jorge Guillén, Surtidor, de la que fue su novia de Buñuel, Concha Méndez, Ámbito de Vicente Aleixandre o, por supuesto, El romancero gitano de Federico García Lorca. Sin embargo, lo más importante de su producción literaria como escritor que quería ser entre el momento en el que se va a París, 1925, y 1929, luego veremos por qué 1929 es otro año muy importante, es la pieza teatral Hamlet, que escribió en colaboración con su amigo Pepín Bello, de una forma festiva, absolutamente desenfadada, que nos recuerda a esas aventuras que vivieron en lo que ellos fundaron el día de San José de 1923 como la Orden de Toledo. La Orden de Toledo, que el único propósito era disfrazarse y, disfrazados, viajar con frecuencia a Toledo para, y les leo de esa especie de estatutos fundacionales, ponerse en disposición de vivir las más inolvidables experiencias. ¿Cómo se escribió Hamlet?, recordaba Pepín Bello. En nuestras reuniones
dominicales en el Café de Castilla, desayunábamos, bebíamos, conversábamos, comíamos, bien regada la comida, luego café y alguna copa. Pasábamos en el café todo el día como el que hace un viaje. Y una de las actividades que más nos agradaban era la escritura automática. Buñuel y yo nos sentábamos en mesas separadas y escribíamos sin parar. De pronto uno de los dos se reía, lo cual significaba que había logrado una frase feliz. Buñuel se refiere a Hamlet como un polismo, como el polismo dramático, por tanto, nace en el mismo horizonte que el resto de sus composiciones anteriores y dentro de este ambiente en el que se habían desarrollado también las precedentes de amistad y de vivencia del mundo cultural, pero no es un mero divertimento. Algunos de los más importantes historiadores del teatro español contemporáneo, y en esta sala tenemos uno, han hablado de Hamlet como la única pieza genuina, indiscutida, para poder hablar de un teatro surrealista español. Hamlet, cuyo original conservado ven en la pantalla, no tiene nada que ver con nada de lo que se estrenó en España como teatro surrealista. Buñuel en ese sentido iba muy por delante de quienes estaban experimentando con la vanguardia, incluido García Lorca, que en el mismo 1927 estrena Mariana Pineda, que por cierto Buñuel parodia en Hamlet. En Hamlet encontramos una síntesis de lo que es la literatura de Buñuel, de los ingredientes que la caracterizan si tuviéramos que hacer una disección. El humor y la parodia, la subversión, la sorpresa, el deseo, el sexo, la importancia del yo, la identidad, el doble, el sueño, la ruptura de la lógica y del tiempo y el espacio, pues todo eso llevado al extremo de una construcción sin ningún tipo de coherencia interna, muy cercana también al teatro del absurdo, y en la que el único hilo de continuidad son los personajes que la protagonizan. La pieza se llama Hamlet, y se llama Hamlet por algo. No es una mera parodia de la gran obra de Shakespeare, al estilo del Tenorio, pero sí hay muchos elementos comunes. El nombre del protagonista, el cementerio, el protagonismo compartido entre Hamlet y su amada, que aquí no es Ofelia, sino Margarita, el fantasma del rey Hamlet, un espectro dócil y bien educado, nos dice Buñuel, y por supuesto la parodia del gran soliloquio de la historia del teatro, To Be or Not To Be, que Buñuel convierte en haber o tener, la podredumbre es esa. Un soliloquio, por cierto, que a menudo se representa con Hamlet sosteniendo la calavera, pero que no tiene nada que ver. La calavera es de un soliloquio anterior, como bien sabe mi maestro Alberto Montaner. Hamlet, en ese sentido, como muchas de las creaciones de vanguardia del momento, es un teatro irrepresentable. García Lorca hablará también de teatro irrepresentable para algunas de sus obras. Un teatro que no puede ser llevado a las tablas porque no se concibe para eso. Sin embargo, en el verano de 1927, unos meses después de escribir la obra, que en mi opinión se escribió en enero de 1927, Buñuel la representó con unos amigos en los sótanos del Café Select de Montparnasse, donde solían reunirse y realizar sus juergas nocturnas. Piensen un poco al estilo de estas funciones que daban los dadaístas en el Café Voltaire de Zúrich. Hamlet no se publicó, no se estrenó hasta finales de los 80 y la primera edición de la obra literaria no se recuperó el texto, pero desde entonces ha tenido mucha fortuna escénica en el este de Europa, fundamentalmente en Polonia y vinculado a teatros experimentales o a grupos universitarios. En el año 2000, cuando se cumplía el centenario del nacimiento de Buñuel, se realizaron también nuevos montajes en la zona de Europa del Este y en Lisboa como conmemoración. En España, por el contrario, se perdió la ocasión de estrenar Hamlet, está todavía pendiente, aunque en Aragón sí que se han hecho alguna cosa, incluso quizá alguno de ustedes le hayan tenido la oportunidad de asistir. En el 2008 se realizó un estreno en función única en el Teatro Olimpia de Huesca. Aquí pueden ver imágenes de los actores que la representaron. Se concibió como un homenaje a Pepín Bello, que en ese año cumplía 104 años, pero que murió unas semanas antes y no pudo asistir, por tanto, a la representación. Y en Zaragoza, también en 2008, dentro de la exposición internacional, se organizó un ciclo Buñuel que entre sus actividades incluía
las distintas propuestas escénicas para representar Hamlet por parte de distintos directores de escena españoles. Después de este recorrido, cuando tenemos a Buñuel trabajando en París, cuando sus proyectos cinematográficos con Gómez de la Serna y con la película de Goya no han salido adelante, Buñuel se reconduce de nuevo hacia el cine y las 25.000 pesetas que le había dado su madre para realizar la película con Gómez de la Serna las invierte en realizar una película con Dalí que en junio de 1929 se estrenará con el título de Un perro andaluz, es decir, la primera película de Luis Buñuel. 1929 es un año fundamental porque se produce lo que yo denomino la epifanía del surrealismo. Si acudimos a las cartas de Buñuel a Pepín Bello a comienzos de 1929, nos encontramos afirmaciones como las siguientes, y escritas en mayúscula. El surrealismo es lo único interesante en el terreno de la creación artística. En esa misma carta, en vez de enviarle unos textos suyos, que también, le envía traducciones de un poeta surrealista francés al que considera el ídolo de Dalí y mío, el más grande poeta de nuestra época y aún de todas las épocas, algo muy gordo dentro del surrealismo. Se está refiriendo al poeta Benjamin Perá. No les iba a poner la foto, pero cuando la encontré con esta pose casi idéntica, pues la voy a poner una al lado de la otra. Benjamin Perá, por cierto, participó en la Guerra Civil Española, combatió en el frente de Teruel con los anarquistas, con la columna Durruti, y luego, después de la ocupación nazi de Francia, se trasladó a México, donde ejerció una gran influencia sobre los poetas hispanoamericanos. Piensen, por ejemplo, en Octavio Paz. ¿Qué le ha pasado a Buñuel con este descubrimiento? Pues que, como antes con Gómez de la Serna, ha encontrado a un nuevo referente acorde con sus inquietudes artísticas del momento. ¿Y qué consecuencias tiene? Pues que reactiva su voluntad de querer ser escritor. Y como él ya había proyectado publicar un libro para afirmarse como escritor, recupera la idea de publicar ese libro. Solo que ahora ya no se va a llamar Polismos, se va a llamar El perro andaluz. Mi libro está en prensa, le dice a Pepín Bello, y te lo dedico a ti. Hay bastantes cosas que no conoces. Esto es para romper el fuego. Luego voy a publicar cosas gordas. Con Dalí haré un libro en colaboración este verano y contigo haré otro en cuanto pueda. El título de mi libro ahora es El perro andaluz, que nos hizo mear de risa a Dalí y a mí cuando lo encontramos. He de advertir que no sale un perro en todo el libro, pero queda muy bien y muy dócil. Además de risueño, es idiota. Apenas salga dentro de un mes aproximadamente, te enviaré un ejemplar. El libro no salió ni en un mes ni nunca. El perro, como ustedes saben, se nacionaliza francés en junio y pasa a titular la película, probablemente sin dejar de ser andaluz, pero no voy a entrar en lo que tenga uno de ataque a García Lorca. Recupera la idea, por tanto, de publicar el libro y en otra carta le da las claves de la escritura surrealista, de la escritura automática. Cuando te pongas a escribir, arroja toda clase de prejuicios, olvídate de lo que la gente califica de literario, de buen gusto, de idiota y da rienda suelta a tu instinto. Pasarán naturalmente muchos días sin que hagas nada, pero uno vendrá que te cogerá inspirado, en que tu irracionalidad brotará libremente y entonces verás cómo te saldrán cosas buenas. Luego todo es cuestión de arreglar un poco el estilo, cosa facilísima, y suprimir lo contingente, dejando nada más lo esencial. No te propongas nunca escribir sobre tal o cual cosa. Toma papel y pluma y deja que tu mano escriba sola. No se te ocurra nunca escribir un argumento preconcebido. Hamlet se escribió de una manera similar. Y el guión de Un perro andaluz, escrito con Dalí en la Navidad de 1928, lo escriben de una manera muy similar. Con un Buñuel entusiasmado otra vez como escritor, nos volvemos a encontrar con textos publicados en las más importantes revistas de la época. De nuevo La Gaceta Literaria, enero del 29, dos textos importantes, Redentora y el poema Bacanal, y Elix, una revista que dirigía su primo materno, publica las que probablemente sean las dos piezas literarias más importantes de su trayectoria, Palacio de Hielo y Pájaro de Angustia. Si seguimos rastreando esta correspondencia, podremos entender no solo que Buñuel publicó estas piezas, en mi opinión, para que no se perdiera su mejor aportación a la literatura de vanguardia, sino como ilustración de lo que le dice a Pepín Bello en marzo.
están a punto de rodar Un perro andaluz, y le dice: todas nuestras cosas en la pantalla. Todas nuestras cosas en la pantalla. Se está produciendo esa reconducción del Buñuel escritor al Buñuel cineasta. Y todo lo que había explorado con la pluma lo va a trasladar ahora a la pantalla. Les pongo algún ejemplo. Probablemente la imagen más icónica del arte de Luis Buñuel es el prólogo de Un perro andaluz, en el que el propio Buñuel con una navaja disecciona, corta un ojo. Esa mutilación del ojo está ya aquí, en este poema, y les leo solo el fragmento. Cuando las considera suficientemente afiladas, una persona que se está afilando las uñas, me saca los ojos y los arroja a la calle. Quedan mis órbitas solas, sin mirada, sin deseo, sin mar, sin polluelos, sin nada. Y termina el texto. Solo en un charco croaban los ojos de Luis Buñuel, los soldados de Napoleón los remataron a bayonetazos. Todas nuestras cosas en la pantalla, pero no solo en este momento inicial. Esto va a ser una constante en sus películas posteriores. Una de las que probablemente sea de las mejores películas de Luis Buñuel, Viridiana, 1961. Les leo unos versos de un poema escrito en esos años, pero que permaneció inédito, y no creo que les cueste identificar en ellos a Viridiana, a la condición redentora que le concede al personaje de Viridiana. Mientras Cristo condena, la Virgen María en peinador blanco dará un pedazo de pan a los olvidados, lean si quieren Los condenados, 1950, y pondrá un pájaro de caricias en la frente de los que se salvan. Junto con la mutilación del ojo de Un perro andaluz, otra de las grandes imágenes icónicas de Buñuel es la parodia de La última cena de Leonardo en Viridiana. Si quieren extender la analogía con Don Juan, la profanación de Leonardo. Pues bien, esta parodia está ya también prefigurada en su literatura con una variante curiosa. En una carta concreta les pone a Pepín Bello un argumento que va a desarrollar en un relato y le dice: era una fotografía de la última cena en las que los comensales hubieran sido sustituidos por copones, y en donde el copón, sentado en el lugar correspondiente a Cristo, le da un botellazo al copón que apoya la cabeza en sus hombros, y el último copón, el que hace de Judas, lleva un carromato en la mano. Las personas, en este caso los actores de carne y hueso, se sustituyen por objetos. En el retablo de Maese Pedro hizo lo contrario. Pero si recuerdan lo que les decía al principio de su teatrico de juguete, esa Torre Eiffel que aparecía dando saltitos, Buñuel muestra una coherencia muy importante siempre de cómo entiende cómo tiene que ser el arte de vanguardia. Y en este caso encontramos ese trasvase, en un momento además en el que estamos en el ocaso del escritor, en paralelo al nacimiento del cineasta. Un perro andaluz, lo decía ya, se estrenó en junio, obtiene un gran éxito entre los surrealistas y gracias a eso Buñuel firma un contrato con el vizconde de Noailles, uno de los grandes mecenas del surrealismo, para realizar su siguiente película, una nueva película, La Edad de Oro, estrenada también en París, noviembre de 1930, y como saben, con un gran escándalo porque grupos de extrema derecha irrumpen en el estreno, destrozan la exposición de Dalí, de Miró y de otros pintores que había en la entrada, y luego se desata una campaña periodística para que se prohíba la película, que en efecto se prohíbe durante medio siglo, no solo en Francia, sino también en Estados Unidos y en España. Es muy importante tener en cuenta estas circunstancias, desde Un perro andaluz a La Edad de Oro, las dos grandes películas del cine surrealista, para entender el último texto publicado por Luis Buñuel, todavía con cierta voluntad de querer ser escritor. Me refiero al texto Una jirafa, que publica en 1933 en la revista El surrealismo al servicio de la revolución. Hemos visto que su primer texto, Una traición incalificable, se publica en Ultra, una de las revistas fundamentales para la vanguardia, y su último texto publicado vuelve a aparecer en una de las revistas fundamentales para la vanguardia, en este caso El surrealismo, y en un momento además en el que Buñuel había sido ya invitado a irse del grupo surrealista. En el surrealismo las escisiones y las expulsiones fueron constantes. Recuerden cuando quisieron echar a Dalí, que les dijo: a mí no pueden echarme porque el surrealismo soy yo. Bien,
publicado en 1933, pero escrito el año anterior, según nos cuenta en sus memorias, a instancias del propio padre del surrealismo, André Breton. Instigado por Breton, en una hora escribí los textos de una jirafa. Pierre Unique, un poeta surrealista con el que luego trabajará en las Urdes, me corrigió el francés. Después fui a ver a Giacometti a su estudio y le pedí que dibujara y recortara una jirafa de tamaño natural. Las manchas de la jirafa estaban montadas con bisagras y podían levantarse. Debajo se leían las frases escritas por mí en una hora. Buñuel conoció a Giacometti, al gran escultor, en febrero de 1932, en la reunión de la Asociación de Escritores y Artistas Revolucionarios, y en abril ambos participaron en una fiesta de los vizcondes de Nualles en su mansión. Y quisieron llevar como sorpresa a la fiesta esta jirafa, que se corresponde como objeto material, aquí la ven fotografiada con los dos, como sorpresa de para esta fiesta. En otro lugar nos recuerda Buñuel: en efecto, ejecutamos la jirafa y los visitantes tenían que subirse a una escalera de mano para destapar las manchas. A los pocos días, el armatoste se trasladó al jardín. A mí me gusta explicar este texto recordando lo que dijo García Lorca del teatro. El teatro como poesía que se levanta del libro y se hace humana. Pues algo similar ocurre con el texto de una jirafa. Es un texto publicado, pero que se mueve entre la literatura, el cine y el teatro, o la teatralización de la propia literatura. Y que además se tiene que materializar en un objeto vanguardista, en la jirafa que construyó Giacometti. En el texto, por tanto, lo primero que nos encontramos son las instrucciones de montaje, cómo se tiene que levantar la jirafa. Yo le pedí a la Fundación Ibercaja que esta tarde nos pusiera aquí la jirafa, y que entonces ustedes hubieran ido saliendo y destapando las manchas de la jirafa. Bien, vamos a destapar igualmente algunas de estas manchas. Nos dice Buñuel en el texto lo que debe hallarse en cada mancha. Pero les decía, es muy importante tener presentes las circunstancias en las que surge este texto. Si recuerdan La Edad de Oro, al final de la película cae ya una jirafa de ese salón incendiado. Un motivo que el propio Dalí desarrolla en varios cuadros y que debía ser tan importante para él cuanto en el mausoleo de Gala, si ustedes lo visitan en el castillo de Púbol, se van a encontrar efectivamente con una jirafa. Bien, estamos en ese momento del ocaso de Buñuel como escritor, en el que se ha reconducido hacia el cine como su nuevo medio expresivo, pero la literatura, por tanto, no deja de ser nunca un mero divertimento. Esta reconducción implica que lo que ha desarrollado en la literatura va a encontrar su verdadera expresión en el cine. Y esto lo vamos a ver levantando algunas de las manchas de la jirafa. Nos dice, en la segunda aparece un ojo de vaca en su órbita, con sus pestañas y párpado, imagen de un perro andaluz. En la tercera, abriendo esta mancha, se lee sobre un fondo de terciopelo rojo, estas dos palabras, Américo Castro. Dirán, ¿qué demonios representa don Américo Castro en una mancha de la jirafa? Don Américo Castro ha salido ya en esta presentación que les he preparado. Es el apuntador en la representación del Tenorio de 1924, que él mismo dirigió. Y fue una figura fundamental para que Buñuel se recondujera de su inicial ingeniería agrónoma a filosofía y letras, en la que en efecto se gradúa en 1924 en la especialidad de historia. Don Américo Castro, una de las figuras fundamentales de la historiografía española. En la cuarta, una pequeña reja como una cárcel. A través se oye una orquesta de 100 músicos, la orquesta de la Edad de Oro, pero también esas greguerías de instrumentación que hemos visto ya. En la séptima, una sencilla arpillera de saco viejo, manchada de yeso, un elemento de miseria que vamos a encontrar en las Urdes, pero también en Los Olvidados. En la octava, el pubis de una joven adolescente danesa de ojos azules muy claros, de buenas carnes, la piel quemada por el sol, toda inocencia y candor. El espectador soplará suavemente sobre los pelos, el fantasma de la libertad.
En la novena, una gran mariposa nocturna oscura con una cabeza de muerto entre sus alas. Un perro andaluz. Y el recuerdo también de la pasión por la entomología que tuvo Buñuel a lo largo de toda su vida. En la propia residencia tomó clases de entomología con Cándido Bolívar. En la 11ª, el lugar llamado Masada del Vicario, a 7 kilómetros de Calanda, al sur de Aragón. En la 12ª, una hermosísima foto de la cabeza de Cristo coronada de espinas, pero riéndose a carcajada, imagen idéntica que encontramos en Nazarín. En la 16ª, y es la última que les pongo, la figura de la Virgen cuidadosamente ensuciada, Belle de Jour. La jirafa, por tanto, despliega 1932, Buñuel solo ha rodado 2 películas, imágenes que son emblemáticas del universo buñueliano, de lo que podemos llamar arte buñueliano, y que son también referentes fundamentales de la historia del cine. Por tanto, la literatura no fue un simple capricho, fue el origen y el primer desarrollo de estas imágenes emblemáticas que luego vamos a encontrar en el cine. Como digo, Una jirafa es el último texto literario que publica Buñuel. Entonces está ya muy metido profesionalmente en el mundo del cine, va a ser director de doblaje, va a ser productor y por tanto la literatura cada vez va a ir perdiendo menos terreno. Eso no quiere decir que no mantenga relación con la literatura. Como director de doblaje, como producción, va a trabajar en la adaptación de Cumbres Borrascosas, va a trabajar con André Gide en la adaptación de su novela Los sótanos del Vaticano, aunque al final el proyecto no salió adelante. Y hasta 1935, en esa importante correspondencia con Pepín Bello, todavía vamos a encontrar que de cuando en cuando le envía fragmentos de textos que se le ocurren, de ideas que desarrolla, de pequeños apuntes que luego podrían constituir un argumento. En definitiva, textos que tienen su interés ahora porque ilustran cuál es el método de trabajo de Buñuel, desde el punto de vista técnico, de cómo están construidos esos textos, pero que desde el punto de vista temático, de su sentido, de su concepción, son textos que reúnen las mismas características, los mismos temas que caracterizan su literatura anterior. Bien, la literatura, entonces, y voy concluyendo ya para no cansarles, fue un laboratorio para Luis Buñuel. Un laboratorio en el que encontró que el cine era el medio ideal para desarrollar sus inquietudes artísticas. Por eso nos encontramos las imágenes, los testimonios de su primera vocación de escritor en muchas de sus películas, como hemos visto al desplegar las manchas de la jirafa. En definitiva, es una manera de entender el cine, y él lo defendió así en una conferencia impartida en la Dirección de Difusión Cultural de México en 1953, como instrumento de poesía. Con todo lo que esta palabra, dice Buñuel, pueda contener de sentido libertador, de subversión de la realidad, de umbral al mundo maravilloso del subconsciente, de inconformidad con la sociedad estrecha que nos rodea. Esto significa que cuando hablamos de Buñuel como escritor perdido, pero luego recobrado, como les planteo esta tarde, no estamos construyendo ni inventando nada. Lo estamos restituyendo al horizonte en el que fue recibida su primera creación artística, incluido el cine. Y van a ver algunos ejemplos. Dramatismo y lirismo. Buñuel, poeta con palabras, logra aquí, con silencio, su mejor poema. Yo creo aún que el mejor poema de la lírica española contemporánea, porque su film es eso, poesía. Esto lo escribe Eugenio Montes en el verano del 29 como reseña de Un perro andaluz. Pero avanzamos unos años más. El cine de Buñuel no se parece a ningún otro cine. Es ante todo una pluma, porque escribe con él, defiende Max Schaub en México. Y un último ejemplo. La aparición de la Edad de Oro y Un perro andaluz señalan la primera irrupción deliberada de la poesía en el arte cinematográfico. Esto lo defiende Octavio Paz en un texto titulado El poeta Buñuel. La poesía, por tanto, como ese laboratorio en el que experimenta con géneros, con temas, con ismos, recuerden esos polismos, para concluir que el cine es el medio ideal en el que expresarse. Pero no como un sucedáneo de un arte por otra, sino como un catalizador, como el medio que encauza el sentido que él quiere dar a su expresión artística. El cine como instrumento de poesía.
Todavía podríamos encontrar muchos más ejemplos de la relación que mantuvo con la literatura en el medio siglo que transcurre desde una jirafa hasta su muerte en 1983. Podríamos hablar de la escritura de sus guiones, cómo la concebía respecto de la figura del escritor. Podríamos hablar de la importancia que siguió teniendo el teatro y de la relación que mantuvo con otros escritores, fundamentalmente los grandes escritores hispanoamericanos, García Márquez, Octavio Paz, Carlos Fuentes. Podíamos ver qué opiniones emitió sobre autores y obras. Ya hemos visto que despreciaba a Góngora, también despreciaba la Divina Comedia, pero adoraba a Galdós y a Kafka. Podríamos hablar de las obras literarias que llevó a la pantalla, Nazarín, Tristana. Recuerden que en Viridiana hay mucho de misericordia, excelente novela de Galdós. Robinson Crusoe, Don Quintín el Amargao, de Arniches, y de todos los proyectos relacionados con la literatura que no llegaron a materializarse. Buñuel fue a México con el primer objetivo de rodar La casa de Bernarda Alba, a mediados de los 40. Buñuel quiso hacer una película sobre Don Quijote con Paco Rabanne y Fernando Rey. Quiso adaptar La busca de Baroja, El monje de Gregory Luis, en cuyo guión trabajó incluso. Quiso adaptar Pedro Páramo y El gallo de oro, de Juan Rulfo. Y García Márquez le envió una comedia escrita con el único propósito de que Buñuel la convirtiera en novela. Volvemos para terminar, por tanto, a la imagen que les presentaba al principio, a ese Buñuel casi octogenario, confesando que le habría gustado ser escritor, pero que ahora les pongo en color porque confío que tras este rato puedan apreciar que en efecto quiso ser y fue el autor de una literatura de vanguardia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Antonio, por la conferencia. Imagino que tendréis alguna pregunta para hacerle. Buenas tardes y enhorabuena por la conferencia. Me gustaría saber, un poco al margen de lo que representa Buñuel, pero ¿por qué rompió con García Lorca? Por varias razones. Una de ellas se llama Salvador Dalí. Como les decía, esa dedicatoria que les ponía en pantalla, Acta de Eterna Amistad, está firmada en 1923 y en 1928, cuando publica García Lorca El romancero gitano, su crítico más feroz es Luis Buñuel. Con estas cosas se corre Baeza, con estas cosas se corre Granada. Esto es poesía de cernudos y maricones. Son las palabras que él emplea para reseñar El romancero gitano o para referirse a la corriente poética en la cual él engloba ni siquiera a García Lorca, sino, como él dice en sus cartas, al García. Él en las cartas a Dalí le dice: lo peor que te puede pasar es seguir con este, vas a acabar muy mal, porque esto no es nada vanguardista, no es lo que tú y yo tenemos que hacer. Y hay que librar, como sea, a Dalí de la nefasta influencia del García. Sus caminos se fueron separando desde 1923 y había una parte importante que tenía que ver con una manera muy distinta de entender la literatura. Para Buñuel, la literatura que hacía Lorca, llevando la tradición a un nivel sublime de vanguardismo, no era vanguardismo. Él lo entendía, tenía que ser otra cosa. Había que negar la tradición, había que destruir la tradición y había que destruir desde cero. Una obra como la de García Lorca, construida sobre los mimbres de la tradición, no era para él una obra vanguardista. Y en el caso de Un perro andaluz, pues una de las interpretaciones que tiene el título es que efectivamente el perro era García Lorca, que Buñuel y Dalí se referían como perros andaluces a esos poetas sevillanos, granadinos, lo que sea, que no hacían, o que hacían lo que él denominó en otra ocasión a propósito de José Bergamín un surrealismo codorniu, que no tenía mucho que ver con lo que él entendía realmente que era el surrealismo. Él negó siempre que en la alusión del título Un perro andaluz fuera un ataque a García Lorca. Como hemos visto aquí, él dice que era un título simplemente vanguardista, que les hacía mucha gracia porque no tenía nada que ver, era un título absolutamente incoherente respecto del contenido del libro. Recuerden, no sale ni un perro, es dócil, es idiota, pero efectivamente García Lorca se sintió atacado y en las cartas que leemos
en los primeros meses que él llega a Nueva York, que coincide con el estreno de la película, pues Buñuel y Dalí han hecho una mierdecita así de grande llamada Un perro andaluz y el perro soy yo. Y desde ahí ya digo que su amistad pues ya nunca volvió a reconstruirse, pero lo mismo pasó con Dalí, con fechas muy próximas en el tiempo. Entre la obra literaria y que luego muchas imágenes de Buñuel estaban ya reflejadas en esa obra literaria, fundamentalmente, ¿no? En el de una jirafa se ven muchas de las imágenes que después veremos, ¿no? Están allí. Pero cuando uno piensa en la obra de Buñuel, la obra cinematográfica, también siempre encuentra una serie de elementos que son muy comunes, ¿no? Y muy recurrentes y muy simples, ¿no? Siempre saldría el erotismo, el deseo, o mejor dicho, la incapacidad de satisfacer ese deseo, su crítica, aunque él fuera un burgués, a la moral burguesa, la religión, por supuesto. Y entonces estos temas, no sé si estaban ya también tan patentes en Esos su son obra, los temas de la literatura de Buñuel. Más de los años 20, ya no tanto en guiones posteriores, sino en la obra más crítica, porque entiendo que la crítica sí de burguesía y demás, sí, pero no sé si la visión crítica de la religión o el erotismo estaba ya tan reconocible. Sí, son los grandes temas de la literatura de Buñuel. El erotismo vinculado siempre al deseo heterosexual femenino, muchas veces culminado incluso y muchas veces transgresor, es decir, se encuentran muchos casos de incesto en los textos estos de Buñuel. Y por supuesto la religión es omnipresente. Desde su primer texto literario es una tradición incalificable. Ya hay greguerías de religión. En una de ellas dice, hacía un viento espantoso en la calle y pasaban unos curas y el viento les levantó las sotanas y parecían un paraguas. Es constante, el tema de la religión es constante en su obra literaria desde un punto de vista subversivo. Y lo mismo para la moral burguesa y todo lo que tiene que ver con eso. Muchas gracias a todos.